Sobre la mesa tengo todos los elementos necesarios para realizar la instalación. Aquí ya veis, en el centro, la pieza fundamental, el panel o captador solar, tal y como lo veis. Lo vamos a orientar cara al sol, el sol va a incidir sobre el panel y lo va a calentar. Entonces nosotros, el calor que se produce aquí en el panel, tenemos que enviarlo al acumulador para que se caliente el agua sanitaria. Lo haremos de la siguiente manera: introduciremos un líquido en el interior, un líquido especial que tiene anticongelantes para evitar que esta agua se congele, evidentemente, en los días que hace frío, y otros elementos que van a facilitar la transmisión de calor. En el fondo esto es como un radiador de coche, pero a la inversa, El motor del coche genera calor, entonces a través del agua lo que hacemos es enfriar el motor para que no se estropee y luego tendremos que enfriar ese agua. Entonces en el radiador incide el aire con el ventilador, enfriamos el agua y vuelve al circuito. Nosotros hacemos lo mismo pero al revés. Bien, para conducir ese líquido a nuestro acumulador, esto se llama circuito primario, tenemos una serie de conexiones, una serie de tubos ya preparados con sus rácores y además con una manguera aislante para evitar pérdidas de calor. También las distintas llaves de paso y una válvula de seguridad. Bien, el líquido va a llegar caliente al acumulador, va a calentar el agua sanitaria y entonces nosotros cuando abrimos el grifo tenemos directamente agua caliente. Y todos estos elementos los vamos a soportar sobre una estructura que os voy a enseñar también a montar. Serán dos patas como esta, entonces en la parte superior vendrá el depósito y luego con la inclinación correspondiente vendrá el panel o captador solar. Y ahora, amigos, vamos a ver el resto de los materiales y herramientas que vamos a emplear en el tema de hoy. Utilizaremos un panel o captador solar, un depósito de acumulación, un soporte metálico y líquido anticongelante. También necesitaremos tubos de unión, varilla roscada, arandelas y tuercas inoxidables, taco químico, pistola aplicadora de silicona y sellador de roscas. Nos hará falta un taladro atornillador y broca de vidia, llave inglesa, llave de carraca y vaso. Vamos a hablar ahora de los dos circuitos, el circuito primario, el que hemos hablado antes, y el circuito de agua sanitaria. Comenzamos por el circuito de agua sanitaria. Nosotros tenemos una entrada de agua que viene de nuestra casa, agua fría, entra en el depósito, se calienta y luego sale por la parte superior hasta nuestra casa. Bien, la distancia entre la salida de agua y el último grifo que tengamos en casa no tiene que ser de 30 metros. La razón es la siguiente: vamos a perder temperatura y además presión. ¿Cómo vamos a canalizar ese agua? Pues yo os recomiendo lo siguiente, que utilicéis tubos que aguanten altas temperaturas, porque vamos a tener temperaturas hasta de 90 grados con el agua caliente. Entonces, una buena solución, utilizar tubo de cobre, tubo de fontanería o tubo de polietileno. Y ambos los recubriremos con una manguera aislante. En el caso de que haya heladas, va a proteger y tampoco vamos a tener pérdidas de temperatura en el agua caliente. Y ahora vamos a hablar del circuito primario, así que vamos para allá. Hemos conectado los dos tubos, uno a un lado y otro al otro, tal y como lo habéis visto. Bien, ahora tenemos que llenar el circuito primario con agua y una mezcla de líquido solar, en las proporciones que nos indica el fabricante. Llenamos todo, cerramos y entonces ese agua, cuando se caliente, va a recubrir el depósito que está en el interior donde se aloja el agua fría. Entonces la va a calentar, va a irradiar calor y la va a calentar y va a salir por los tubos que os hemos dicho. Entonces vamos ahora a verter el líquido solar, que le llamamos, en las proporciones que nos indica el fabricante. Tendremos que tener en cuenta las temperaturas mínimas de la zona. Evidentemente, cuando las temperaturas mínimas sean muy bajas, tendremos que aplicar o añadir más producto. Entonces tenemos una escala graduada que nos indica cuánta cantidad hay que echar. En nuestro caso, 2 litros. Así que en un cubo, con mucho cuidado, es un cubo que tiene unas marquitas en el interior, no lo estoy haciendo a ojo, que marca los litros. Listo. Así que vamos a tapar el bote para evitar derrames innecesarios. Y ahora vamos al acumulador, en el cual he colocado aquí en la parte superior, en la parte más alta, un codo, provisionalmente lo hemos colocado, y un embudo para poder añadir el producto. Así que vamos ahí añadiendo este líquido de color naranja. Bien, ahora abrís la llave, conectáis una manguera y vamos llenando el depósito. Y en el momento que rebosa el agua donde hemos estado introduciendo el líquido solar, como está sucediendo ahora, ¿veis? Es que el depósito está lleno. Por lo tanto, cerramos la llave de paso. Ahí está. Y ahora colocamos la válvula de seguridad. Esta válvula nos va a servir para lo siguiente: cuando en el circuito primario tengamos un exceso de presión,
a través de esta válvula se va a liberar esa presión, va a salir líquido y no tendremos ningún problema. Es una válvula, tal y como os he dicho, de seguridad. Así, ahí. Coloquéis y ahora apretáis. La llave. Ahí. Un poco más. Y listo. Ahí está. Bien. Ahora vamos al otro lado. Antes os he hablado de la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. Pues bien, eso es lo que voy a hacer. Primero colocaremos una llave de paso donde va a entrar el agua fría con una válvula antirretorno. ¿Para qué sirve la válvula antirretorno? Para que el agua que tengamos que quede caliente no entre en el circuito de agua fría y salga siempre por la parte superior. Una vez localizado el punto con orientación sur en el que vamos a colocar el panel solar, ponemos unas zapatas de hormigón que nos servirán de apoyo. Montamos la estructura metálica, comprobando que está a nivel, y la fijamos a las zapatas de hormigón con taco químico y varilla roscada. Apoyamos el panel solar en el soporte y lo fijamos con unos tornillos. Ponemos el depósito de acumulación en la parte superior de la estructura metálica y también lo fijamos. Conectamos las tomas de agua del panel y el depósito acumulador con los tubos correspondientes, sellando bien las roscas. Después de llenar el depósito, añadimos el líquido anticongelante, llenamos el circuito primario con agua y cerramos la llave de seguridad. Colocamos una llave de agua fría con válvula antirretorno. Conectamos el tubo de agua caliente que viene del panel solar a la instalación interior de la casa. Abrimos la llave de paso del agua caliente y cerramos la del agua fría y comprobamos que la instalación funciona correctamente.